El joven que busca en los bailes, en drogas y en vicios su felicidad. Tan ciego camina en el mundo sabiendo que ahí no la encontrará. La paz no se encuentra en el mundo, tampoco en los hombres, jamás la dará. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. El joven que anda inseguro de la eternidad, hundiendo su vida en placeres de inmoralidad. No piensa que hoy mismo su vida se puede acabar. Acércate a Cristo ahora mismo, Él te da la vida y te salvará. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Capítulo 1, versículo 27 y 28, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema hallados donde Dios no le ha puesto. Eso se llama desubicación, rebelión, desobediencia y una serie de cosas que vienen a dañar la vida de una persona cuando no está en el sitio donde Dios le ha colocado. Nuestro Dios siempre espera encontrarnos donde Él nos ha puesto. No estar ahí es estar en desubicación, en desobediencia, en rebeldía y, escúchelo bien, en un grave peligro.
la persona que pertenece al cielo. De ellos tenemos que hablar, porque el que está perdido de todo a todo, en todas formas, desubicado, desorientado, loco, endemoniado, de muchas maneras está desubicado y perdido. Gloria al Señor. Hoy hablábamos en el mensaje anterior que cuando el Señor nos encontró a nosotros, perdidos, no solamente teníamos cadenas, teníamos yugos encima, teníamos el poder de la esclavitud sobre nosotros. No solamente eso, teníamos demonios y unos más que otros. Hay gente que cuando se han convertido sale un demonio de ellos, pero otros salen legiones de ellos. Es decir, que de acuerdo a lo que hacía, a lo que era, así es la posesión de diablos que tenía encima por dentro. Pero que cuando llega el poder del Evangelio, el poder de la presencia de Dios sobre una vida, y esa persona se rinde al Señor Jesucristo, oye la voz de Dios y la obedece y se rinde a Él, esos demonios salen huyendo, no pueden estar allí. Esa casa que es la vida, la persona, el alma de la persona, esa casa después que pertenece al Señor Jesucristo, el diablo no lo puede tocar ni lo puede poseer. Y esa es la razón por la cual ningún cristiano genuino puede tener demonios dentro de su vida. Hay gente que se equivoca, se turba y dice, pero yo vi un creyente que se revolcaba y estaba endemoniado. Pues tal vez era creyente, pero no un cristiano convertido. Cualquiera puede asistir a una iglesia y estar perdido, tener demonios por dentro. Porque mientras no se convierta de corazón, por dentro y por fuera, y no sea una nueva criatura, está poseído y está en las garras del enemigo. Y hay gente que se confunde con eso, porque piensan que si alguien asiste a un templo, tiene una Biblia, ya es un cristiano. Y eso dista de muchos kilómetros de distancia, de diferencia de una persona que realmente se ha convertido a Cristo. Y por eso es que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras la verdad no esté allí, en ese ser humano, no hay una verdadera libertad. Glorificado sea el Señor. Alabado su nombre para siempre. La persona que está desubicada, que no está en el lugar donde el Señor lo ha puesto, está en un grave peligro, gravísimo peligro. Y alguno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la única salvación, amparo, defensa y muchas cosas más dependen de Dios, vienen de Él. Y Él va a respaldar al que le obedece. Él va a respaldar al que le honra. Él va a apoyar al que le honra, le ama. La palabra dice, yo amo a los que me aman. Yo honro a los que me honran.
Lo que quiere decir que el que no lo honra, así cargue una Biblia, así asista a un templo, Dios no lo va a respaldar porque no tiene ningún compromiso con él. Cuando una persona desobedece a Dios y está donde Dios no lo estableció, pues no hay respaldo, porque ya se salió de la línea, se salió del lugar donde Dios lo había establecido para apoyarlo, para respaldarlo, para pelear por él, para defenderlo, para ser su padre, para ser su ayudador, para ser su pastor, para ser el defensor de su vida. Se necesita estar donde el Señor dijo: aquí te dejo, aquí te establezco y ahí te volveré a buscar. La gloria y la honra pertenecen a Dios. Tenemos algunos ejemplos, porque el tiempo nunca nos da en un mensaje para poner todos los ejemplos que existen de algún tema que se esté predicando. Pero hay ejemplos muy concretos y muy apegados a la realidad de lo que significa vivir al margen de la presencia de Dios. Es decir, haciendo la propia voluntad de la carne. La palabra que leímos en el capítulo 3, verso 9, es una pregunta que el Señor le hace al primer hombre que fue establecido en el paraíso bajo unas condiciones y unas bendiciones, hermano, que solamente las volverá a tener el alma de aquellos que logremos llegar a la meta final y vivir en su presencia, ya con un cuerpo glorificado, inmortalizado. De lo contrario, aquí en la tierra nadie volverá a tener esas garantías, esas bendiciones, esas ventajas que tenía ese hombre y esa mujer llamada Eva. Porque la presencia de Dios se movía, les hablaba. Yo no puedo decir que ellos lo veían, ni lo podían palpar, pero oían su voz, sentían el ruido de su presencia y hablaba como un hombre hablando con otro ser humano. Eran bendecidos con esa presencia. Solamente que el Señor llegue un minuto a un lugar y pase por ahí, van a suceder cosas tremendas, hermano. Mire, hasta los dormidos se despiertan. Que no es cualquier cosa despertar a un dormido. Porque hay algunos que puede pasar el carro por encima y no se despertaron. Pero donde la presencia de Dios entra, hermano, allí hay sanidades, hay liberación, el Espíritu se conecta y pueden suceder cosas extraordinariamente grandes. Lo que quiere decir que allí entraba el Señor continuamente y ellos sentían, oían, escuchaban todo lo que el Señor les quería transmitir, porque tenían un manto de inmunidad, de inocencia, de pureza. No se conocía el pecado dentro de la tierra, por lo menos dentro de ese lugar estaba la presencia de Dios y no había iniquidad. El Señor
formó al hombre, lo creó para que señoreara, para que gobernara la tierra y para ser la semilla de la humanidad. Los mandó a que procrearan, a que sujuzgaran la tierra, pero no solamente los mandó a ser hijos, los mandó a administrar, a trabajar. Adán era el administrador de todo lo que había en la tierra que Dios le había entregado en sus manos. Me llama la atención lo que dice el verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Mire esto: en los peces del mar, en las aves de los cielos. Tercero, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él llegó a ser el Señor de todos los peces que existían. ¿Cómo le obedecían y cómo le atendían? No me lo pregunte porque yo no estaba ahí. Un día se lo va a preguntar. Pero ¿cómo le obedecían todas las aves? Porque él era el Señor. Y no era un Señor puesto por una empresa. No era un Señor puesto por alguien antojadizamente que le dijo: lo vamos a poner de Señor de los pájaros. No, hermano. Era que tenía una autoridad. Y tenía un poder, un dominio. Las aves lo conocían y lo respetaban. Lo respetaban los peces. ¿Cómo sería esa cantidad impresionante de peces? Porque no habían pescadores. Pero oían la voz de aquel hombre y me imagino que multitudes de peces se acercaban a la orilla para oír y para ver a aquel personaje distinto a ellos. Pero también dice que era el Señor de todas las bestias que estaban sobre la tierra. Era una cosa impresionante, nunca sin precedentes, pues, ni antes ni después. Hoy usted se acerca a un río, a una laguna donde hay peces y solo con la sombra que miren dan una estampilla que no queda ninguno. Es más, si habla se esconden. Porque entró el terror sobre todos los animales después de aquel hombre haber fallado a Dios. Las fieras, me imagino a Adán montando sobre un león y el león cargándolo para arriba y para abajo. Vaya, súbase en un león usted, hermano, para ver si lo saborea. Todo eso dio un vuelco total, cambió. Y las fieras, en lugar de tenerle miedo, se le enfrentaron al hombre para despedazarlo, para devorarlo. Todo cambió, todo se trastornó. ¿Y sabe por qué? Por un hombre no estar donde Dios lo había puesto que estuviera. Si usted, hermano, de entrada le digo, cualquiera de ustedes que esté haciendo las cosas no agradables a Dios y no lo que Dios le estableció que hiciera, usted que está viviendo al margen de Dios, sin obedecerle, sin hacer la voluntad divina de Dios,
todas las cosas tienen que marchar mal en su casa, en sus finanzas, marchar mal en el trabajo donde labora, donde quiera que llega. Se notan las consecuencias. Mire que hay gente que llega a alguna casa y de una vez se encendió eso. No de bendición ni de risa, sino de pleitos, de chismes, de cosas tremendas, hermano. Alabado sea Dios. Porque la presencia de Dios no está allí. Cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona donde llega, es una bendición. Es una bendición, hermano. Dan ganas de que vuelva. Hay gente que llega a una casa y ya no dan ganas de volverlo a invitar. Pasó a abrir la refrigeradora, pasó a ver qué hay en la cocina, destapar las ollas, sin nadie haberle dicho. Ya es un indeseable en esa casa. Otros llegan y se reúnen a hablar mal de los demás, y lo que dejan allí dentro de una casa es una opresión de demonios. Por eso no a cualquiera usted le debe abrir la puerta de su casa. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Todas esas cosas pasaron porque este hombre no estaba donde el Señor lo había puesto. Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo no lo puse allá donde está. Yo no lo dejé en esa condición en que está. Por eso es que hay gente que grita y llora, hermano. Llora, orando, ayunando, gritan y lloran. Señor, sácame de este lugar, sácame de esta condición, sácame de esta situación en que estoy. Ya no aguanto. Algunos hasta dicen: si no me saca ligero, máteme. Ya no aguanto. Y el Señor dice: yo no lo metí ahí. Así como se metió que se salgan, yo no lo metí. Porque cuando Dios lo pone en un lugar a usted, y usted está ahí en ese sitio donde Dios lo puso, y está en la condición en que Dios lo puso, ahí Dios lo va a defender, va a pelear por usted, va a apoyarlo, lo va a respaldar, le va a abrir las puertas, porque fue Él que lo puso. Hay una diferencia totalmente enorme entre alguien que está en el sitio que quiso y en otro que está donde Dios quería que estuviera. Hay gente metida dentro de congregaciones que ellos saben que no deben estar ahí. Congregaciones contaminadas, contagiadas, gente muerta, apática, descarriados. Pero hay gente que dice: yo estoy ahí esperando que Dios haga algo. Mire, salga huyendo, usted que me escucha. Si usted ve que el lugar donde se congrega se ha contaminado, se ha corrompido, nada tiene que estar haciendo ahí. Ahí ya no está Dios. Salga huyendo y métase donde haya un pueblo que busque a Dios, que sirva a Dios, que honre a Dios, que ame a Dios y que ame la palabra de Dios. De lo contrario, el Señor lo va a dejar quieto. Y uno de estos días le decía a unos hermanos que estábamos en una reunión: hay un arma poderosa, poderosa que Dios usa y que la podemos usar nosotros también. Y es ignorar
la persona. Cuando el Señor ve que una persona no le obedece, le dice métase por acá y él se mete por allí. Mire, dale por acá y él sale por otro lado. El Señor lo que hace es dejarlo. Lo deja quieto. Y entonces la persona empieza a sobrevivir por sus propios recursos. Y ya hasta perdió completamente la dirección del Espíritu. Entonces lo que hace es dirigirse, así como le ocurre a los irracionales que se dirigen por instintos, no porque haya una dirección del Espíritu. Porque si Dios lo deja quieto, está matando, destruyendo. Si Dios nos deja, hermano, el Señor ha tenido que irse de congregaciones, los ha dejado de organizaciones, de misiones grandes en la tierra. Dios se ha ido y los ha dejado que hagan lo que les da la gana. Y por eso entra una guerra interna. Unas batallas, hermano, terribles dentro de los grupos, porque la presencia de Dios no está allí. ¿Dónde estás? El Señor está preguntando, ¿dónde estás? Alabado su nombre por siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esa es la razón clara, contundente, que la persona cuando siente que está viviendo mal delante de Dios, tiene miedo, tiene terror, sabe que si se muere se va a perder, sabe que Dios no lo está dirigiendo. Imagínese usted, un ser humano limitado como nosotros, que tenemos una mente limitada, una inteligencia limitada, que no conocemos el futuro, que no conocemos el mañana, y sin tener quien nos dirija. Una persona así se la lleva el diablo, hermano. Señor lo reprenda. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos va a guiar, nos va a conducir al lugar donde debemos estar y hacer lo que debemos estar haciendo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Esos ejemplos que están escritos en la palabra nos deben hacer parar las antenas y debemos aprender a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Dónde es que Él quiere que nosotros estemos? Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto es necesario atender lo que Dios nos ha hablado para no deslizarnos, para no perdernos, para no desubicarnos. Bendito sea Dios para siempre. En el primer libro del profeta Samuel encontramos en el capítulo 10
Glorificado sea Dios. Uno de estos ejemplos que tenemos que leerlos y que tenemos que también meditarlos, razonarlos, para que nosotros no nos deslicemos y caigamos en lo mismo que otros cayeron. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 10, versículo 8. Mire cómo dice esta palabra. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa es una orden, es una orientación. Si usted y yo queremos hacer las cosas correctas delante de Dios, tenemos que esperar qué es lo que Dios quiere. ¿Ha preguntado usted? ¿Le ha interesado escuchar la voz de Dios que le diga, lo que yo quiero que haga es esto? Donde yo quiero que esté es en aquel lugar. Para nosotros es un enorme privilegio poder servir de algo en las manos de Dios dentro de su obra. Enorme privilegio. Dios no pierde nada si yo no le quiero servir. Dios no pierde nada si el hombre le es infiel. Dios no pierde nada. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo el tiempo, los que salimos perdiendo somos los seres humanos. Dios no pierde nada. Él no pierde. Y que el Señor me encargue a mí algo, hermano, es un privilegio enorme. Pero que yo quiera hacer lo que me da la gana, estoy intentando traicionar al Señor. Y el Señor simplemente me va a dejar quieto. Ya no me va a volver a hablar. Ya no me va a volver a disciplinar. Usted no ha oído gente que dice, gracias a Dios que a mí sí no me vienen pruebas. A mí sí, yo vivo pero tranquilísimo, hermano. Comiendo y bebiendo y durmiendo. Lo único que no dice es como un antidiluviano. Pero no me vienen problemas. No tengo problemas de ninguna clase. Claro, en primer lugar no está peleando una batalla. Y el que no entra en una batalla, pues no tiene enemigos. Pero entra en batalla para que vea. Y segundo, pues Dios no tiene nada que ver con él, porque él decidió hacer lo que le da la gana. Y Dios le dice, pues haga lo que quiera. Pero cuando le decimos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, vienen problemas, vienen situaciones complicadas, vienen ataques del enemigo. Se levanta el amigo, se levanta el pariente, se levanta aquel otro, porque quiere impedir el trabajo y la buena marcha de lo que usted quiere hacer por la causa del Señor. Dios le da a través del profeta un enorme privilegio a Saúl. A través del profeta Samuel le habla unas cosas tremendas. Le habla que el Espíritu de Dios vendría sobre él. Y le dice, van a ocurrir cosas raras, cosas grandes.
Y cuando te haya sucedido todas estas cosas, estoy viendo el verso anterior, todas estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. La prueba es que sucedan estas cosas para comprobar que Dios está contigo. Y cuando eso haya sucedido, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces yo descenderé para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Pero espera 7 días hasta que yo venga y a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso era nuevo para él. Él no lo sabía hacer. Él estaba empezando y tenía que haber un maestro. Y el maestro era aquel hombre de Dios, aquel profeta que lo estaba dirigiendo. Pero él pegó una estampilla y se salió de la línea, de los lineamientos, de los parámetros, del propósito que Dios le estaba mostrando a través de aquel hombre. Se salió de ahí para hacer su propia voluntad. La carne lo hizo saltar para otro lado. Y mire lo que pasó. El capítulo 13 del mismo libro, verso 13 y 14, dice lo siguiente: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, verso 14, tu reino no será duradero. Escuche eso, hermano, y escúchelo con atención. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado. Qué privilegios, hermano, que se pierden, que se echan a perder. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cada uno debiera estar donde Dios le dice que esté. Cada uno debiera hacer lo que Dios le manda hacer. Cada uno debiera obedecer lo que Dios dijo y punto. Él es el gran jefe. Aquí en la tierra se le dice jefe a cualquiera que administra las pulgas, las garrapatas, es un jefe. Pero jefe realmente es el Dios de los cielos. Él es el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el grande de los grandes. A su nombre. No es cualquiera. Bendito su nombre por siempre. Por eso, cualquier privilegio, cualquier trabajo que usted y yo podamos hacer por la causa del Señor, hermano, dese por bien servido. Así nadie le dé gracias. Así nadie reconozca lo que usted hizo.
delante de los ojos de Dios no se escapa. Dios le va a pagar hasta el último centavo que usted invirtió y que usted hizo por Él. Si usted siente que Dios le ha hablado, que usted coja una escoba para limpiar el templo, y le estoy hablando a usted que me está escuchando allá, posiblemente en otro continente en esta hora. Si Dios le está hablando de eso, dese por bien servido. Dios lo miró y se acordó y lo ocupó. Ay, hermano, alabado sea el Señor. Dios se ocupó de nosotros. Que Dios haya levantado este remanente en medio de una tormenta en el mundo. Hermano, hay que darnos por bien servidos. Fue Él que le plació, fue su mano. Y como es su mano, no habrá diablo, no habrá hombre que pueda detener esta obra, que pueda detener este remanente en ninguna parte de la tierra. Hay que conocer el propósito divino. Cuando es Dios que levanta a alguien, que levanta algo, que forma algo. No necesitamos ni cuestionarlo, solo hay que obedecer. Bendito sea el Señor. Bendito es el Señor. Lo que yo encuentro que el Señor le está diciendo a través del profeta a este hombre desubicado, desobediente, porque el profeta le dijo: espéreme 7 días, yo voy a llegar y le voy a enseñar lo que hay que hacer. Hay gente que se le adelanta a Dios y se adelantan para mal, se adelantan para hacer su propia voluntad. Yo le voy a enseñar lo que hay que hacer. Y él dijo: no, ¿quién no puede matar a un buey? ¿Quién no puede matar una oveja y presentarla en sacrificio? Porque no es quién puede, no es que yo lo sé hacer, no es que yo sí puedo, es Dios lo mandó a hacerlo. Si Dios lo manda a hacer algo, como tan sencillo que le estoy poniendo ese ejemplo de una escoba para limpiar el templo, si Dios lo manda, si usted siente esa satisfacción por hacer ese trabajo, esa alegría por hacerlo, ahora si siente una repulsión, quítese de ahí, bote esa escoba, porque Dios no lo ha puesto a eso. Sí, Señor. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor le dice, hermano, a través del profeta, dicho de otra manera: ya no te necesito. Y punto. Si hubiéramos sido nosotros los seres humanos, hubiéramos estado insistiendo: mira, que yo le aconsejo que haga las cosas correctas, pide perdón, vuelve a iniciar, vuelve a hacer las cosas. Mira, Dios no se pone en eso. No quiero servir yo. Y Él dice: tranquilo, mire para atrás que ya hay 7, 8, 10 miles detrás esperando que yo les dé una orden. Porque Dios, mi Dios, es el grande de los grandes. Por eso lo que Dios le encomiende hacer, si a usted le da palabras el Señor y pone en el corazón de ir a compartir la palabra en la calle con los pecadores, si eso se lo colocó Dios y usted se siente bendecido por hacer ese trabajo, no deje de hacerlo.
por ahí es que va a llegar su recompensa. Por ahí es que va a llegar su pago. Si usted siente ayudar en preparar una comida en la cocina, si siente ayudar, poner sus manos para algún trabajo que hay por hacer y lo siente en su alma, en su corazón, no desista de eso. No desista. Ahora, si usted va a ayudar a preparar la comida obligado, en contra de su voluntad, de mala gana, Dios no lo mandó a eso. No se meta ahí. Salga huyendo, hermano. Pero cuando usted encuentre algo que Dios lo mandó a hacer, adore al Señor, alábelo y bendígalo todos los días de la vida, porque Dios se fijó en usted, lo llamó, lo levantó, le ha dado las capacidades mentales, intelectuales, le ha dado las capacidades físicas para hacer una labor que fue Él. Y tal vez otro llegue a hacerla y no la puede hacer. Porque esa es la equivocación de los hombres, de los seres humanos. Nosotros servimos porque Dios nos llamó a servirle. Producimos porque Él nos respalda. Hablamos algo importante, tenemos la revelación de la palabra porque Él nos da esa revelación. Sin el Señor estamos vacíos, derrotados y vencidos, hermano. A Él sea la gloria por siempre. Bendito sea Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Gloria al Señor. Porque el Señor quería y tenía un propósito claro con este hombre, pero todo se echó a perder por hacer lo que Él le daba la gana hacer. Todo el tiempo, hermano. Mi consejo para todos los que me escuchan es que usted persistentemente le pregunte al Señor lo que Él quiere que usted haga. Todo el tiempo Dios le va a hablar, aunque sea por un sueño. De pronto va por la calle y se queda dormido, caminando, y Dios le puede hablar. Y no es porque Dios no le pueda hablar de otras maneras. Dios tiene muchas maneras de hablarle, por visiones, revelaciones, sueños, por la palabra. Lo más seguro es por esta palabra bendita. Ahí no intervienen frijoles, hermano, ni comidas pesadas, y por eso soñó. No, la palabra es más segura. Pedro el apóstol dice: tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Y hay que estar atentos a esa palabra como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. A su nombre, gloria. Todos hemos leído y conocemos una historia tremenda de aquel famoso Jonás. Si le preguntamos a algunos niños aquí, se levantan y nos predican también, porque les han enseñado de Jonás. Pero ahí hay una gran enseñanza de una persona desubicada, de una persona que quiere hacer su propia voluntad, que quiere hacer lo que le da la gana, no lo que Dios dice. Hay gente que sabe qué fue lo que Dios dijo. A ver, yo quisiera ver las manos levantadas de aquellos que saben que Dios les ha hablado algo y que no lo han hecho. Levante su mano. Usted sabe. Usted sabe que Dios le habló.
¿Y cuántos aquí Dios ha tratado con ellos y les ha hablado del ministerio? Les ha hablado de ser útiles en las manos de Dios, de ser ministros de la palabra, pero no les dio la gana servir. Alabado sea Dios. Y hay gente que tiene esa actitud y tiene ese llamado y tiene ese sentir de predicar la palabra. Y es un líder, pero se enreda en otras cosas. Las prioridades que tiene son otras cosas. Lo que Dios le dijo, lo puso en la espalda. Y eso trae situaciones y complicaciones en el camino muy lamentables. Porque este capítulo 1 de Jonás habla precisamente, el verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero todos conocemos que en el camino Dios hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Era un barco de pasajeros, no era una canoa ni una lanchita. Esas lanchitas no llevan un capitán ni llevan nada, simplemente súbase ahí y vamos. Si da vueltas se ahogaron y punto. No, ese era un barco. Y se levantó una tormenta tan fuerte que parecía que se iba a partir en dos trozos el barco. Y se armó una revolución adentro y una situación tan complicada porque iba un desubicado. Y yo le digo una cosa, hermano: donde quiera que haya un desubicado en una casa, uno que no haya querido obedecer, uno que haya buscado un camino para tratar de esconderse de Dios, donde quiera que esté, donde quiera que llegue, donde quiera que trabaje, donde quiera que viva, habrá una tormenta, hermano. Habrá una tormenta. Habrá una batalla tremenda, porque eso no fue lo que Dios le dijo, ni Dios no lo escogió simplemente por escogerlo. Está bien, no quiere obedecer, no quiere hacer lo que el Señor dice, pero las consecuencias no se va a poder librar. Alabado sea el Señor. Hay mucho que hablar de esa situación en la que este hombre, Jonás, se introdujo en ella pretendiendo huir de Dios. Pero también el capítulo 13, verso 12 de Génesis, nos habla de otra persona. Dice el capítulo 13, verso 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero escuche, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová,
en gran manera. Solo de buscar para allá, se desubicó. Y hay gente que se desubica simplemente porque los ojos lo traicionan. Se desubican. No era lo que Dios tenía. ¿Cuántas mujeres pasan situaciones complicadas? Porque no era ese hombre el que Dios quería darle. ¿Cuántos hombres en situaciones complicadísimas? Porque no era esa mujer la que Dios quería darle. Y ahora está en una tormenta allí. Una batalla terrible, campal. Prácticamente se encontraron dos en un cuarto y son enemigos. Porque el propósito de Dios era otro. Cuando la persona no entiende estas cosas, del hacer la voluntad de Dios, de estar donde el Señor quiere que esté, de honrar a Dios como Él quiere que lo honre, entonces el Señor lo deja que haga su propia voluntad, pero las consecuencias van a ser funestas. Las consecuencias van a ser terribles, hermano. Porque este hombre fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y se metió a Sodoma, y él sabía que los hombres de allí eran perversos en gran manera y que Dios ya tenía un juicio listo para meterles fuego del cielo y de la tierra, porque allí llovió fuego y azufre. Parece como que el infierno hubiera vomitado hacia arriba. A él no le importó. Cuando se miran intereses que no son los del Señor, la voluntad. Por eso me llama la atención cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El hacer tu voluntad, dice el escritor a los hebreos, hablando del Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha placido.